Hola, mi nombre es Jean Paul Espinosa y actualmente formo parte del equipo de biblioteca de la Casa de la Literatura. La presente grabación integra el primer ciclo de ensayos que tendrá como finalidad leer y comentar poemas que aborden directamente el tema de la nación en la poesía peruana, publicada a lo largo del siglo XX, con excepción, eso sí, de un solo texto del siglo XIX. Como mencioné en los videos anteriores, me propongo básicamente explorar las características principales del modo en que estos poemas han imaginado la nación. Y voy a brindar algunos apuntes respecto a la forma, el contenido, el contexto, los planteamientos ideológicos y demás. Así que sin más preámbulo, presentaré el poema de hoy. Ustedes ya pueden ver en pantalla que lleva por título El Perú. La autoría pertenece a Manuel González Prada, un ensayista de renombre, también se ha dedicado a la poesía. Ese texto apareció en el libro Libertarias, que fue editado en París en el año 1938, y hoy en día podemos hallarlo en el volumen dedicado a la poesía de González Prada que publicó Petroperú. Un aviso antes de comenzar el poema: fue publicado en 1938, pero la fecha de composición es anterior, muchos años antes de la aparición en formato impreso. A continuación, entonces, voy a dar lectura en voz alta y pasaré después a comentar mis impresiones para más o menos describir cuál es el contexto en el que fue producido este poema. Así que no voy a adelantarme más y leo a continuación El Perú, ya por subtítulo Tercetinos. Abyección y pobredumbre. Bajo el peso de la infamia viene y va la muchedumbre. ¿Dónde aquí la noble idea? En el fango de la charca todo se hunde o chapotea. Falta en pechos juveniles vuelo de águilas, abundan reptaciones de reptiles. Todo viejo, todo rancio, el joven lleva en su frente las arrugas de Bizancio. ¿Dónde hallar grandioso anhelo si hasta en la sangre del niño hay las nieves del abuelo? Busco luz y busco en vano, aire quiero y solo aspiro bocanadas de pantano. Con el tedio de las entrañas, con las náuseas en la boca, vivo en la cueva de alimañas. Y si aquí rodó mi cuna, soy aquí tan extranjero como en Londres o en la luna. A mi pueblo y a mis gentes, ¿qué me liga? ¿Qué me enlaza? Yo me siento de otro mundo, yo me siento de otra raza. Este ha sido el poema El Perú, ya por subtítulo Tercetinos. Les decía que es de Manuel González Prada. Y tal vez el rasgo más sobresaliente del poema sea su estrecha afinidad con la ensayística de este autor. A lo largo de los versos hemos podido percibir esa visión crítica, ese ánimo beligerante, ese coraje exaltado y, por supuesto, esa lucidez honesta que caracteriza libros tan emblemáticos como Horas de Lucha o como Páginas Libres. Desde luego, esto se debe a que el autor produce un tipo de pensamiento social y político que se traduce en múltiples expresiones. La poesía y el ensayo serían solo dos dimensiones de todo ese gran proyecto ideológico que lleva adelante González Prada. Y es probable que muchos hayan notado, por ejemplo, la familiaridad entre el verso que dice todo viejo, todo rancio, el joven lleva en su frente las arrugas de Bizancio, con la proclama de los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba, que se manifiesta en pasaje del conocidísimo discurso en el Politeama. O sea, ciertamente González Prada tenía una inclinación por estimular una acción más comprometida en aquellos que consideraba que en un futuro no muy lejano iban a tomar la dirección del país. Y es interesante que ese estímulo, ese llamado, se formule desde los registros de la interpelación más frontal. Recordemos que en el video sobre Mariano Melgar decíamos que la acción patriótica, la invocación a la gesta emancipadora, estaba más ligado a un entusiasmo casi esperanzador. Sin embargo, aquí lo que percibimos es una clara intención de confrontar las subjetividades más abatidas, más descaídas, porque lo que causa malestar al enunciador del poema es la inercia, y concretamente la inercia de los jóvenes, en un contexto de crisis. Y quizá esta inconformidad con su tiempo, obviamente, es que el poema
Se titula El Perú e inicia con el verso abyección y pobredumbre, entre signos de admiración. O sea, definitivamente la voz que se pronuncia está dispuesta a diferenciarse de los compañeros de generación que veían más oportuno elaborar un mensaje glorificador para referirse al Perú. Recordemos, ojo, que este poema, si bien, y repito ese dato, se publica en el volumen Libertarias de 1938, había sido escrito con muchos años, y ahora sí menciono el dato, eh, había sido años en los que la guerra con Chile había dejado una herida profunda en la conformación de la República, y las posturas al respecto eran muy diversas. El caso específico de González Prada es de aquel que asume un posicionamiento crítico, lo asume de manera muy frontal, no teme en ningún momento en evidenciar una sensibilidad insatisfecha con el estado de cosas que lo rodea. Es como si se negara, ¿no?, a participar de esos cantos celebratorios a la nación que veíamos en otros poetas, uno de los videos que ya hemos grabado. Y tal vez se entiende, ¿no?, porque González Prada asume que una poética complaciente con los ánimos de la ciudadanía probablemente no iba a generar un cambio radical. Todo lo contrario, iba a promover o iba a robustecer esa postura más bien aletargada, iba a generar un efecto adormecedor. Él necesitaba exaltar las emociones, generar algún tipo de reacción. Y hasta tal punto llega su malestar y reclamo que algunos versos expresan que el enunciador del poema no se reconoce en el territorio que habita. Es como si el espacio nacional le significara un estancamiento que lo sume en la derrota. Por ejemplo, en los versos dice, busco luz y busco en vano, aire quiero y solo aspiro bocanadas de pantano. Es llamativo porque lo que está en juego es el sentido de pertenencia a la nación. Una idea que, por cierto, se ve potenciada en la penúltima estrofa, la leo a continuación. Y si aquí rodó mi cuna, soy aquí tan extranjero como en Londres o en la luna. O sea, desde esa perspectiva íntima, personal, casi como un testimonio, lo que se anuncia es una desidentificación con el país. ¿Acaso por juzgarlo un escenario infame en esa coyuntura? Pero incluso va más allá, González Prada, y el cierre del poema es contundente. Voy a citarlo también. A mi pueblo y a mis gentes, ¿qué me liga? ¿Qué me enlaza? Yo me siento de otro mundo, yo me siento de otra raza. Parece como si el desarraigo fuera tan fuerte que mutara a una suerte de exilio, aun cuando se encuentra en el país que lo vio nacer. Es algo así como un exilio interior. Lo que expresa la voz poética es una sensación de ajenidad, ¿no?, con respecto a su medio. Y en buena parte, este fenómeno da cuenta de la manera en que los afectos y las emociones que se experimentan con la nación, con respecto a la nación, son muy problemáticos y están situados en un punto de tensión. O sea, curiosamente, esta misma noción conflictiva sería la que se impondría décadas más tarde, sobre todo en las generaciones que aparecen luego de los años 50. Recordemos que este poema sale publicado en la década de los 30, pero ya está de alguna manera planteado una antesala a lo que otros poetas desarrollarían con sus propios proyectos. Y para culminar, me gustaría preguntarme si es posible advertir aquí un pesimismo recalcitrante en el poema. Uno pensaría de inmediato que sí, que hay poca inclinación a un horizonte utópico, o cuando menos esperanzador, y en efecto sí. O sea, el poema no pretende transmitir mensajes de corte optimista, al menos no en el sentido más tradicional de la palabra. Pero al margen de eso, creo que el poema busca provocar una indignación. O sea, creo que ahí reside su mérito en parte. O sea, el ideario de González Prada plantea, primero, una toma de conciencia, y segundo, una disposición a actuar para transformar las circunstancias de crisis. Y en ese sentido, la visión trágica del país y la ciudadanía que por momentos se puede divisar en las estrofas, creo que tiene como único propósito el de interpelar, el de brindar un mensaje directo y frontal al lector. Para González Prada, la condición fundamental para el cambio es la agitación. Y la agitación en todo plano.
Creo que el poema va tras ese deseo de remecer lo establecido y recuperar la mirada crítica. Creo que el poema pretende a todas luces desprenderse de toda visión complaciente, que creo que es una característica muy recurrente en la producción escrita de González Prada. Bien, entonces ese ha sido el tercer video del primer ciclo de Poesía y Nación. Espero haber brindado algunos aportes que susciten interés y que al mismo tiempo hagan un llamado a seguir profundizando en este campo. Por el momento, me despido en nombre de la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Perú. Hasta luego.